Hola, muy buenos días. Vamos a seguir con el tema que de enfermedad renal crónica que empezamos el día de ayer. Ay, sí está cambiando lo que nada. Sí, acá sí. Sé qué le dice. Se cambió. Mm, histórico. Ok. Bueno, ayer nos quedamos en cuáles eran los factores de progresión para la enfermedad renal crónica. Pues aquí vamos a ver lo que sigue de esto y su tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a enfocar en cada paciente? Bueno, pues cada paciente pues va a presentar sus signos y síntomas relacionados a la enfermedad renal crónica. Aquí con el paciente, el objetivo es de que garanticemos una calidad de vida en el paciente, garantizar una función física, la capacidad de trabajo y socialización, e igual tratar las complicaciones que se van a ir detectando de acuerdo a los laboratorios, como la anemia, trastornos en el potasio principalmente, una acidosis. Em, Tratando de minimizar la progresión o llegar hasta la falla renal y que requiera ya un manejo de reemplazo renal. Igual disminuir lo más posible las complicaciones cardiovasculares, las hospitalizaciones, las infecciones y cuadros de gota. Y esto, si llegamos a tener una función, llegamos a tener un control sobre estas situaciones, pues vamos a garantizar de que el curso de la enfermedad renal crónica se vea modificado e igual con sus síntomas. Bueno, ¿cómo vamos a dar un tratamiento precoz? Primero vamos a evaluar las causas que nos pueden hacer una progresión de la enfermedad y las enfermedades que, que, que el paciente tiene. Por ejemplo, la diabetes, la obesidad, eh, falla renal, falla cardíaca, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a evaluar el tratamiento con la inhibición del RAS, con los SGLT2, la inhibición de los SGLT2 y una combinación de estos dos tratamientos que va a ser lo óptimo en estos pacientes. Eh, Estos dos van a ayudar a la reducción de la presión intraglomerular, lo que va a dar efectos tanto en las arteriolas aferentes y eferentes, eh, conforme al tono que tengan ellas. Y su combinación pues va a reducir prácticamente la presión intraglomerular. En el caso del RAS, va a inhibir, a disminuir, perdón, en el caso del RAS va a aumentar la, eh, la vasodilatación de la arteriola eferente. En caso de la inhibición del SGLT2, pues va a ayudar a disminuir va a constreñir la arteriola eferente, pero juntos, o sea, pues si los manejamos separados, pues no va a haber una gran diferencia entre la presión intraglomerular, o sea, va a seguir todavía con una presión un poco, va a estar un poco aumentada, pero si la combinación de ambos, junto con la vasodilatación del RAS y la inhibición de los SGLT2, pues vamos a alcanzar eh, una buena presión intraglomerular, y eso es lo que vamos a tratar de hacer con estos medicamentos. Bueno, ¿cómo vamos a valorar el riesgo de cardiovascular en un paciente renal? Pues primeramente vamos a ver cómo está la hipertensión y la diabetes en este paciente.
le vamos a dar tratamientos con inhibidores de renina-angiotensina-aldosterona, los cambios de dieta, lo que vamos a evitar una progresión de la enfermedad. Si el paciente llega a tener acidosis metabólica, pues corregirla, tener un control estricto del balance del calcio y el fósforo y evitar o cuidar de tratamientos que puedan ser nefrotóxicos como drogas o drogas antineoplásicas, que ahorita vamos a ver más adelante. En cuanto a los inhibidores del sistema angiotensina-aldosterona, tenemos dos tipos de medicamentos que podemos utilizar, los IECAS y los ARA2. Estos dos van a ralentizar la función renal, especialmente en la albuminuria. En el estudio REIN, se usó rimipril versus placebo y demostró que hay disminución muy significativa de la función renal, especialmente si hay una proteinuria más de 3 gramos. En el estudio renal, se estudió a pacientes con diabetes tipo 2 con losartán versus placebo, lo cual redujeron 16% los valores renales significativos, pero duplicaron la creatinina y la necesidad de diálisis o muerte. En estudios AS, el rimipril redujo el riesgo de disminución del filtrado glomerular en más del 50%, lo que redujo la necesidad de diálisis o muerte en los pacientes en un 22 a 38%. Y el tratamiento con IECA y ARA, pues es controversial, em, principalmente porque da cuadros de hipocalemia. En el estudio NEFRONDE, los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica en tratamiento con losartán, lisinopril y el uso solo de losartán, se tuvo que detener este estudio porque encontraron efectos adversos en este tratamiento por la hiperpotasemia y la insuficiencia renal aguda, que es prácticamente esto que es controversial. Entonces ya prefirieron dejarlo porque pues estaba dando más problemas que beneficios. Y también se puede utilizar, tenemos los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, eplerenona, carenona, finerinona, que ayuda a reducir la albuminuria. Y se hizo un estudio con ellos junto con el placebo, pero no hubo una comparación, no tuvo mayor efecto comparado con los IECAS y los arados por el riesgo de hipercalemia. Bueno, en cuanto al riesgo glucémico, el control glucémico, vamos a valorar a los pacientes según la relación albúmina-creatinina urinaria. Si, si esta tiene más de 30 miligramos de cilitro, si esto sí tiene más de esto, pues vamos a valorar el filtrado glomerular. Si tiene más de 25 mililitros, pues vamos a valorar qué tratamiento podemos considerarlo. Si sí, pues vamos a dar tratamiento con los SGLT2. Y si no tiene menos de 25, pues vamos a utilizar el tratamiento con los GLP-1. Y si tiene una relación creatinina urinaria si no tiene esto, vamos a valorar su riesgo cardiovascular, si tiene alto riesgo de alguna enfermedad aterosclerótica. Si sí tiene, pues vamos a valorar su filtración glomerular. Si es más de 25, pues ya se valorará el tratamiento. Si no tiene riesgo cardiovascular, vamos a valorar si tiene alto riesgo de hospitalización. Si no tiene, vamos a valorar el riesgo metabólico. Si esta no llegase a presentar, pues no se usa un medicamento que de este tipo de medicamentos, ya se utilizaría otro tipo de medicamentos. En cambio, si tiene alto riesgo de hospitalización, se va a valorar igual el filtrado glomerular. Si esta es más de 25, pues vamos a dar tratamiento con los SGLT2.
Y bueno, y si el paciente tiene más de 200 la relación albúmina-creatinina está por arriba de 200, pues no se debe de utilizar otro tipo de medicamentos, pero sí, vamos a valorar el filtrado glomerular. Si está por arriba de 25 mililitros minuto, pues se considera el tratamiento con los SGLT2. Y si no, pues no, es otro tipo. El control glucémico se tiene que garantizar de acuerdo a la disminución del filtrado glomerular. Eh, si se reduce un 20%, esta va a empeorar la función renal y va a haber cambios en la relación albúmina-creatinina y la necesidad de diálisis. El tratamiento con estas van a ser las glifosinas y las incretinas, que es lo que ya estamos viendo. El inhibidor de cotransportador de sodio glucosa tipo 2, los SGLT2, van a ralentizar la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes, principalmente en pacientes con diabetes tipo 2 y que tienen albuminuria. Es el fármaco de primera elección en pacientes con diabetes tipo 2 y riesgo de enfermedad renal crónica. Eh, Independiente si hay presencia o no de riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular. En un metaanálisis de NUEM, donde estudiaron a 38.723 pacientes, mostraron que el uso de estos medicamentos redujo el riesgo el riesgo de progresar la enfermedad renal crónica a una etapa terminal o la muerte en un menos de 32%. En cuanto a las incretinas, es un receptor de los GLP-1. Los, igual va a retrasar el deterioro de la enfermedad renal crónica y va a mejorar los resultados renales. Bueno, y aquí vamos a valorar qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Ujú. Ajá. Ah, ok. Ok. Bueno, ¿y cómo vamos a valorar el tratamiento, el algoritmo que tenemos que utilizar para dar el tratamiento en pacientes renales? Eh, bueno, primeramente, pues vamos a dar los cambios de estilo de vida en el paciente, la nutrición, si puede bajar de peso. Eh, si, si estos no llegasen a cumplirse o necesita de medicación para el control glucémico, vamos a valorar el primer medicamento, que sería la metformina, pero aquí teníamos que valorar si el filtrado glomerular está por arriba de 45 mililitros de 45 mililitros. Si esta está por debajo de estas, pues se reduce la dosis de la metformina. Si esta está por debajo de 30, pues ya no hay que continuar la metformina. Y si está en diálisis, pues definitivamente no se debe de utilizar. En caso de las SGLT2, eh, si está por debajo de 20, pues no se debe de utilizar este medicamento e igual si está en diálisis. Bueno, aquí tenemos que valorar las referencias del paciente, sus comorbilidades y la posibilidad económica del paciente, si puede continuar con otro tipo de medicamentos. Y aquí tenemos que valorar también si hay una disminución del filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros, según el tratamiento. Y si lo amerita, si amerita tratamiento con diálisis. El primer medicamento que tenemos que utilizar son los GLP-1, los agonitas de GLP-1.
donde son los PPD4, los inhibidores de PPP4. Se puede también tratar con insulinas, sulfarilureas y los medicamentos tiazídicos. También los inhibidores del sí, perdón, bueno, esto es lo que se puede manejar en un paciente que, dependiendo de su tasa glomerular, por debajo de 30. Y también el uso de los receptores, de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, eh, también tienen un beneficio renal y cardiovascular en este tipo de pacientes, pero acá se tiene que valorar también el filtrado glomerular por debajo de 25, si el potasio está normal y si hay albuminoria más de 30 miligramos de cilitro. Bueno, acá es primordial en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, hiperaldosteronismo o una hipertensión refractaria. Estas son como las indicaciones para empezar a utilizar este tipo de medicamentos. También pero hay que tener en cuenta que estos medicamentos pueden causar hipercalemia o también pueden disminuir el filtrado glomerular en pacientes principalmente que ya tengan la tasa baja. Aquí encontré de la fineridona, pero la fineridona no está disponible en México, entonces pues acá vamos a utilizar más ¿cuál era? La espironolactona, que prácticamente es casi se va a, a dar el tratamiento según el filtrado glomerular, que va a ser es lo mismo a lo que está con el tratamiento de la fineridona, pero nada más que pues las dosis van a cambiar. Por ejemplo, si se está por arriba de 60, en cuanto a la fineridona, nos podemos dar 20 miligramos diario y igual con la espironolactona, 12 de 20 miligramos, 25, 20. Y si reduce, ¿no? A 12.5. Ah, bueno, entonces ya podemos utilizar la finalidad. Pero aquí con este tratamiento, pues tenemos que vigilar principalmente el potasio, al menos al mes del inicio del tratamiento y luego 4 meses después. Y después se va a reiniciar de nuevo el tratamiento a 10 miligramos diarios y se mantuvo el potasio por lo menos menos de 5. Igual, si el potasio se mantiene entre 4.9 a 5.5, se puede continuar el tratamiento con fineridona o con amiodarona, estandarizando al paciente y monitorizando el potasio cada 4 meses. Pero si llegásemos a encontrar que el potasio está por arriba de 5, pues dejar pendiente este tratamiento y evaluar si se puede eh, cambiar la dieta, que puedan aumentar la hiperpotasiemia, a cambiar a una dieta que pueda ser menos. Y pues vamos a verificar el potasio y si esta llegase a llegar a menos de 5, pues ya podemos iniciar otra vez con el tratamiento con el antagonista de receptores mineralocorticoides. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, se hizo un estudio en un metaanálisis global de 85 estudios,
donde estudiaron falla cardíaca, infarto agudo al miocardio, eh, infartos cerebrales, sí, cerebrales, fibrilación auricular, donde estudiaban cuál de estas entidades, estas enfermedades que llegan a presentar los pacientes, tienen más riesgo de progresar a una diálisis peritoneal o un trasplante renal. Y se encontraron que la falla cardíaca es la que más da progresión a estas enfermedades, hasta llegar a tener tratamiento de reemplazo renal. O sea que lo principal es que tenemos que cuidar el corazón de los pacientes renales, mantener el tratamiento con ellos de manera óptima para que no lleguen a esto. En cuanto a la anticoagulación, los DOAC son los que vamos a utilizar en estos pacientes, aunque sí se maneja que tiene mayor riesgo de sangrado en un 30%, pero sí se reduce la mayor, ¿cómo se dice? Hay mayor beneficio a pesar del riesgo de sangrado. Y en cuanto al tratamiento que tenemos que evaluar en estos pacientes, primero pues el cambio de estilo de vida, la actividad física, ay sí, eh, cambios de la actividad física, eh, si el paciente fuma, pues decirle que pues ya no tiene que usar el tabaco y pues el manejo del peso en ellos. La primera línea de terapia con ellos pues va a ser los SGLT2 y no continuar si el paciente está en diálisis o en trasplante renal. Eh, las complicaciones que podía tener este tratamiento, pues es el manejo de las hiperglicemias o puede ser que o pues se puede utilizar los GLP-1 según sea lo indicado. De acuerdo a la primera línea, también aparte de los GLT2, también hay que valorar el control de la presión arterial, eh, viendo de que la presión arterial diastólica no sea por arriba de 120 y utilizando los inhibidores del RAS a máxima tolerancia. Y también el manejo de tratamiento con estatinas para manejar el riesgo cardiovascular en estos tipos de pacientes. Eh, Esto es lo principal que tenemos que usar. En cuanto al manejo de las estatinas, habla del acetimib, que es uno de los mejores tratamientos que se puede utilizar en estos pacientes. Igual si tienen problemas de fibrilación auricular y eso. Nada más que acá, y pues lo primordial que de estos pacientes, pues ver el manejo de la anemia, la acidosis, la acidosis que puede presentar, la hiperpotasemia o otras anormalidades que se puedan presentar. Bueno, los efectos adversos de estos medicamentos, por ejemplo, los CIECAS y los ARAS, pues nos podrían dar hipotensión o alguna lesión renal aguda. Si esto llegase a presentar, pues se tiene que suspender o se suspender de forma temporal. En cuanto al uso de diuréticos, pues nos puede dar una depresión de volumen o una lesión renal aguda. En cuanto a los SGLT2, pues nos puede dar cetoacidosis, los aminoglucósidos en el caso de los de medicamentos antibióticos, nos puede producir una lesión tubular aguda o una lesión renal aguda. Y en cuanto a los AINES, nos puede dar una lesión renal aguda o una nefritis intersticial aguda. Eh,
¿Qué nos puede presentar un paciente renal? Algunas complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes. eh, Está la calcifilaxia o también conocido como arteriopatía urémica calcificada, que es una vasculopatía mortal de donde se deposita el calcio en la microvasculatura arterial y donde se deposita el calcio en tejido adiposo y la dermis profunda. Acá vamos a ver las lesiones tipo lívido reticulares, lívido racemosa o en púrpura, que puede progresar a una necrosis cutánea. Esta puede producir sepsis por la infección de las heridas cutáneas que pueden producir hasta la muerte del paciente. Si llegase a presentarse, pues va a haber un deterioro, el paciente se va a presentar con un deterioro de la función renal, así como la disminución de la vitamina D, junto con la absorción del calcio y la excreción del fosfato, lo que va a resultar en un hiperparatiroidismo secundario, y va a haber remodelación ósea en estos pacientes, elevando así el calcio sérico en la sangre y las microcalcificaciones de las arteriolas. Los factores de riesgo de los pacientes que pueden presentar ¿cómo se dice? Mm, esta situación con las enfermedades renales es que, pues, que tenga obesidad el paciente, que sea mujer, que sea diabético, que tenga hiperparatiroidismo, que esté en manejo con warfarinas, corticoides, que haya una deficiencia de la vitamina D, una hipolinemia, deficiencias de las proteínas C y S, que tenga enfermedades autoinmunes como enfermedad de Crohn, pérdidas del peso sustancial, que tenga hipotensión recurrente o que tenga algún tipo de neoplasias como colangiocarcinomas, neoplasias hematógenas o algún tipo de mieloma o que tenga mieloma. El diagnóstico es por biopsia de piel, con histopatología, con tinción de concosa. Ahí donde vamos a ver, se puede visualizar calcificaciones punteadas pequeñas en los vasos subcuticulares. Estas se van a ver en menos de 100 micrones. En tejido subcutáneo se puede encontrar la fibrina, la trombina y ocasionalmente la necrosis o isquemias hiperdérmicas o dérmicas. En cuanto al POCUS, podemos visualizar a través de la piel bandas delgadas paralelas ecogénicas de la superficie epidérmica y en la superficie puede generar una sombra acústica posterior, manchas hiperecogénicas en ventana acústica estrecha. En realidad no hay un tratamiento óptimo para este tipo de situaciones, solo cuidados de la herida y optimizar la diálisis peritoneal o el tratamiento de estos pacientes. Y igual la analgesia, porque es un padecimiento que causa mucho dolor. Se ha estudiado el tiofosfato de sodio IV, el cual reduce la inflamación intravascular y extravascular en dosis de 12.5 gramos seguidos de 25 gramos IV 3 veces por semana. Está en fase 3 el tratamiento de los inhibidores de la calcificación vascular, pero todavía no lo podemos encontrar. En cuanto a la deficiencia de hierro en estos pacientes, es absoluta y funcional. El hierro es mediado por una proteína que se llama epsidina, que esta no va a permitir que se una no permite la unión de la ferroportina a los enterocitos y estas a las células reticuloendoteliales y los hepatocitos. En cuanto más hepatidina tengamos en el cuerpo, menos hierro va a haber circulante en el cuerpo. La hepsidina va a ser filtrada y va a ser degradada por el riñón por la reducción del aclaramiento renal y esta se va a concentrar y aumentar por falta de excreción. Esta, si llegase a tener el aumento, pues va a aumentar la morbilidad y morbimortalidad del paciente.
La deficiencia absoluta de hierro la vamos a tener porque va a haber una saturación de transferrina en menos de 20% y la concentración sérica va a estar por debajo de 100 miligramos decilitro. Esta la podemos encontrar ya sea en prediálisis o en diálisis peritoneal, pero esta se va a manejar si el paciente está en hemodiálisis en menos de 200. En mayor pérdida de sangre, porque hay mayor pérdida de sangre en la hemodiálisis. Los depósitos de hierro van a estar muy reducidos en los pacientes, principalmente van a estar ausentes en la médula ósea, el hígado y en el vaso. En cuanto a la deficiencia funcional, pues la eritropoyesis va a estar restringida, por lo que va a haber menos hierro. Y la saturación de la transferrina, pues igual va a estar baja en menos de 20%. El hierro puede estar normal o aumentada en estas situaciones por falta de porque no hay, va a haber no va a haber el transportador de estas, o sea, los eritrocitos van a estar bajos por la anemia que va a estar presentando el paciente y porque hay aumento de la abscibina. La tasa de pérdida de hierro al año en estos pacientes va a ser de 1 a 3 gramos. La anemia, si el paciente presenta anemia, es un factor de riesgo de mortalidad y mayores ingresos hospitalarios cardiovasculares, principalmente en etapas terminales. Los pacientes con enfermedad renal crónica hay que mantenerlos por arriba de 10.5 gramos de decilitro. Si esta está por debajo, pues tenemos que aumentar la hemoglobina en estos pacientes. El tratamiento, pues, lo vamos a dar, principalmente por hierro, si se puede por vía oral, porque es menos costoso y de fácil, administración en los pacientes, pero si no, pues tenemos que darlo IV y evaluar la respuesta de la hemoglobina en estos pacientes y si necesita la necesidad de transfusiones. El hierro inicial se inicia con 100 miligramos a dosis carga IV, y si la ferritina está arriba de 500 o 800 nanogramos, no se recomienda el uso de hierro o de transfusiones todavía. La ferritina en estos pacientes hay que tenerlos por arriba de 100 y el aporte de hierro se puede corregir. La eritropoyetina, ahí es donde vamos a iniciarla en pacientes que estén por debajo de 10 miligramos de decilitro y lograr mantener la hemoglobina en estos pacientes de 10 a 11 gramos de decilitro. Si está por arriba de esto, también aumenta el riesgo de mortalidad. Y el otro de la realidad, por debajo de 500 centros, vamos a un número de indicación digital de la dentro de las ciencias europeas. El procedimiento de las ciencias europeas manejan el trabajo de conservación de construir por lo de 20% que incluye la administración de hierro cuando la presión está todavía disminuye. Otras teorías son servicios de transferencia abajo del 30% y se tiene precaución cuando la ferritina está por arriba de 800. Entonces, es importante diferenciar entre resistencia absoluta y funcional. La resistencia absoluta es la que más Bien. La normal. Yes.
Bueno, las medidas generales que debe de tener el paciente renal, pues principalmente evitar el uso de tóxicos como el tabaco, las drogas y el alcohol. Mantener el ejercicio según el acorde de la edad, principalmente de tipo aeróbico, y aumentar más el esfuerzo que tenga el paciente. En lo dietético, control del peso, prevenir deficiencias nutricionales y pues en estos pacientes regularmente hay deficiencias de vitaminas principalmente. Adecuar la dieta con carbohidratos y lípidos. En cuanto a la hidratación, igual sugerir un flujo urinario entre 2,5 y 3 litros. Se tiene que individualizar prácticamente con el paciente porque hay pacientes pues, que no logran eso. También ver la situación cardíaca del paciente, vigilar la hiponatremia, restricción proteica en estos pacientes, igual la restricción salina, y individualizar la carga de electrolitos que puede tener, igual la valor del ácido úrico en ellos. En cuanto al manejo del tratamiento hipertensivo o renoprotección, principalmente pues las dosis antihipertensivas, eh, y valorar qué indicación podría tener, si está por arriba de 30, la proteinuria está por arriba de 30 o no, o si hay o no hay proteinuria, si se puede controlar la hipertensión y la diabetes, o si tiene algún tipo de entidad que podría, otro tipo de enfermedad que podría afectar al paciente, como la insuficiencia cardíaca, diabetes o alguna cardiopatía isquémica. Eh, el tratamiento de la hipertensión, principalmente con aras y ECAS, el manejo hidrosalínico con el uso de diuréticos, diacidas y inhibidores de la aldosterona. En cuanto a la diabetes, el uso de insulinas, o de metformina o de las ya mencionadas, las glifosinas, las inhibidores del GLP-1, las que ya había mencionado, el manejo de la dislipidemia, principalmente con estatinas, el control de la acidosis metabólica, el uso del bicarbonato sódico, y la hiperuricemia, que si se usa o no se usa el alopurinol en estos tipos de pacientes y valorar que no esté por arriba de 7. 6 puntos importantes que tenemos que tener con estos tipos de pacientes. Principalmente modificar la dieta, reducir los controles de factores de riesgos clásicos o los de la enfermedad renal crónica, reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y la proteinuria, reducir medicamentos que causen nefrotoxicidad y conocer los fármacos para la enfermedad renal crónica. En cuanto a la medicación nefrotóxica, los AINES son medicamentos nefrotóxicos que reducen la filtración glomerular, y una alternativa que podemos utilizar pues, es el paracetamol. En cuanto a los antimicrobianos, los aminoglucósidos van a se acumulan en las células tubulares proximales, lo que van a interrumpir el metabolismo de los fosfolípidos, lo que resulta en apoptosis de las células y pueden causar necrosis tubular aguda. Igual la vancomicina, todavía no está muy clara la nefrotoxicidad, pero se cree que puede producir necrosis tubular aguda o una nefritis intersticial alérgica. En cuanto al trimethoprim sulfamethoxazol, igual puede producir una necrosis tubular aguda o una necrosis tubular, sí, bueno, eso. Puede tener cristaluria dentro del tubo de contorneado distal y la inhibición de la secreción tubular de la creatinina. Y pues las alternativas, podemos utilizar cefalosporinas y carbapenémicos, dinesonid, daptosina, clindamicina, pentamidina, atovacuana. En cuanto a los medicamentos gastrointestinales, los inhibidores de bombas de protones también no es un medicamento nefrotóxico. Hay alternativas que podemos utilizar como la ranitidina, cimetidina,
En cuanto a los medicamentos cardiovasculares, en este caso la warfarina, nos podía causar efectos de hemorragia glomerular, estrés oxidativo, daño tubular renal, y podemos utilizar los anticoagulantes orales. Otros tipos de medicamentos, el litio igual es un medicamento nefrotóxico y podemos utilizar otro tipo de medicamentos como valproato, quiafina, amoxicilina, aripiprazol. Eh, hay mucha controversia referente a la nefrotoxicidad. Por contraste, realmente no da una nefrotoxicidad, pero sí se pide al paciente cuando vaya a un tratamiento. Ah, ok. Bueno, bueno, el tratamiento de reemplazo renal, em, solamente se va a dar a aquellos pacientes que estén en una etapa 5 de enfermedad renal crónica, lo cual esto va a ayudar a la excreción de las toxinas en la sangre. Aquí tenemos 3 tipos de tratamientos, como es la diálisis, la hemodiálisis y el trasplante renal. En cuanto a la diálisis, se va a usar el peritoneo con una solución dializadora que va a ayudar a absorber los desechos y líquidos en la sangre usando el peritoneo como filtro. Esta se va a introducir en la cavidad peritoneal un catéter, acá utilizamos el catéter Tenco, y se va a dar una medida de 3 a 5 intercambios al día, según la necesidad del paciente. Se puede realizar en casa y con buenos cuidados de higiene, asepsia y antisepsia. En cuanto a la hemodiálisis, se va a dializar la sangre a través de una máquina que va a circular ahí la sangre desde una arteria del paciente hacia el filtro de la diálisis o dializador. Aquí va a filtrar la sangre, ahí desechando las toxinas, eh, y después la vuelve a regresar a través de otra vena canalizada, ya la sangre ya depurada. En cuanto a las generalidades de estas, podemos encontrar que la hemodiálisis, la fisiología que utiliza va a ser por medio de la difusión, y la diálisis peritoneal igual va a utilizar este mismo método. Eh, en cuanto a la hemodiálisis, su objetivo va a ser el volumen a través de la depuración de potasio, los electrolitos y la anticoagulación. En cuanto a la diálisis peritoneal, pues va a utilizar un líquido especial que va a tener glucosa y codextridina. Y, ah, ok. Iodextridina. Iodextridina. Ah, ok. Ok. Mm. Acá va a tener un tiempo y número de ciclos apropiados según la necesidad del paciente. Las complicaciones que puede presentar la diálisis peritoneal, pues es una peritonitis, aumento de la glucosa, una albúmina baja, o puede presentar incluso derrame pleural. Y la de las hemodiálisis puede presentar hipotensión, arritmias, desequilibrios hidroelectrolíticos, que el boom esté muy alto y que el dióxido de carbono pueda aumentar. Bueno, vamos a pasar a estas, que es la hemodiálisis. Bueno, sobre las vías, no hay un proceso, no sé si es que no hay más nada de qué pasa con el inicio temprano contra el inicio tardío de terapia en general de reemplazo, porque no sé si hay alguna diferencia, sé que ya con casos de filtración, aquí es una de tónicos o más de hecho, hay algunos ensayos
vienen a ciertos grupos de pacientes que iniciaron terapia de trastorno renal crónico ya por tasa de sus clásicas y un inicio tardío o un entonces lo nuevo es que particularmente las personas de la familia no fue diferente entre lo que se iniciaron precisamente pero la presencia versus problema estándar y más tarde es que exactamente la realidad es que de hecho los lineamientos establecen que se debe minimizar el manejo por abajo de 15 pues evidentemente tienes que ser muy pegado entre 5 y 8 tienes que decidir lo que sí es un hecho es que en el estudio de año se observó un incremento en la mortalidad de los pacientes que están tratando de se tiene que dar algo familiar Bueno, ¿y cuál vamos a elegir dependiendo de las dos? La verdad no hay diferencia entre ellas, pero sí vamos a valorar las condiciones físicas del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una buena red de apoyo con su familia, pues una diálisis peritoneal sería lo apropiado, ya que tiene flexibilidad de horarios y menos restricciones. Pero si es un paciente que necesita ayuda y que tiene mayores restricciones o pues podríamos optimizar la hemodiálisis. Pero hay un mayor riesgo de infecciones vasculares o de taponamiento de la misma vía. Y pues aunque cualquiera de las dos va a haber un deterioro físico en el paciente, una mayor pérdida de la movilidad, mayor cansancio, puede producir edemas de miembros pélvicos, igual puede dar mal sabor de boca por falta de eliminación de los desechos. Igual, en cuanto al trasplante renal, pues aquí se va a valorar a los pacientes que tengan un filtrado glomerular por debajo de 20. Las contraindicaciones de estas es el que tenga el paciente neoplasias activas malignas, infecciones, isquemias o que tengan antecedentes de drogadicción o se droguen. Esta tiene una supervivencia a 5 años con un donante vivo del 91% y el cadavérico del 70 al 80%. Y los donantes tienen mayor riesgo de una nefropatía terminal. En cuanto a la inmunosupresión, se tiene que dar inmunosupresión en estos pacientes con inhibidores de la calcineurina o traculimos o inhibidores del CTLA-4 con belatacep y antimetabólicos también prednisona, inhibidores del mTOR y si estas no están contraindicados. Si hay rechazo, estas van a estar mediadas por los anticuerpos ABNR o los linfocitos T, que van a ser asociados por la escasa supervivencia del injerto. Acá el tratamiento de opción es aumentar la inmunosupresión en estos pacientes y hay que buscar el antígeno específico del donante que está haciendo el rechazo. Y pues eso es todo. Sí, desde el punto de vista científico, cuando tienes un paciente que tiene diversidad tisular, el paciente va perdiendo funcionalidad por porcentaje, pero tienes que valorar la funcionalidad. O sea, puedes tener dos pacientes con 100%, el mismo que orina 100 minutos y orina 20 minutos. Entonces, sí se ha observado que la concentración lenta lo permite la diálisis peritoneal. Mientras que la diálisis, la presión de campesina de poco tiempo, existe esos cuatro cambios hemodinámicos renales
lo que sigue que casi 100% de atención sexual algo extraordinario. Entonces, eso hace que el proceso comunitario pues sea absolutamente pierde más rápido. Pero mucho en Europa y en Estados Unidos, prácticamente todo se hizo diferente. Realmente nada más en Asia, en la comunidad, se utiliza la opción de experimentar, pero francamente hay un periodo de sufrimiento, no pero mucho, las industrias están empezando. Entonces, yo creo que en Europa y en Estados Unidos, difícilmente la he visto por ahora perfecta con el plazo de industrial. Pero sí, eso es obviamente tiene que hablar de los aspectos, los derechos, el contexto, es interesante porque los secretos. Pero una negociación de los secretos no es un tratamiento de la definición de la ley. Es un tratamiento de elección que no se ve cada vez conocida por los pueblos, los estudios que hacen, todos, ¿no? Que digamos, todos esos estudios, los pacientes inmediatamente con el senador del aspecto regional, exclusivamente regional, son admitibles a los efectos de los criterios. Y eso es lo que has observado por el tiempo, es decir, estos medicamentos retrasan la progresión de la enfermedad renal por ayudando siempre a la circulación. Sí, no se van. El 98% de las personas tienen cuando uno ve la evidencia, sobre todo cuando se resume la evidencia, queda de la mala impresión de que los tratamientos son de terapia de riesgo y no es así. Los tratamientos siempre tienen que enseñar. El efecto es el forma adictiva. Y si bien de forma característica de todos los demás, es benéfico, no va a ser prestado por el porcentaje alcanzado de estadística de los tipos, porque esto es utilizado buenísimo en la población y es un paciente con tratamiento renal, el tratamiento de lesión, no son miles de no son sanitarios, aquí la situación es cuando tienes que terminar de condiciones bien sobre de cajón, nuestra población siempre va a encontrar un beneficio para que sean pacientes candidatos a los son pacientes con pacientes con cardíaca, que tienen el mundo. Entonces, sí, pacientes que son todos que con el respiratorio y el efecto vaciado. Entonces, este evento de los economistas de en contexto no iniciarse de forma aislada y no iniciarse de forma se debe iniciar solamente si no tienes que trabajar con miembros o a el efecto que se hace con los estudios, este efecto que los 40 con el estudio de para las industrias cardiovasculares y producción renal. Las estadísticas están muy similares a los que usan, pero con todos los grupos se van disminuyendo. ¿Por qué? Porque el grupo de pacientes va creciendo y cada vez son más pacientes que tienen más tecnología. Existe una población de 70 años que va a desarrollar de la carrera más que nada hay una sobrevivencia y eso lo vamos a hacer en el caso de no nada que no consideración porque yo sí es muy importante las estatinas. Las estatinas hay tres estudios pilotables de profesor Smushar, el estudio de Aurora y el estudio de Fortin. Estos tres estudios valoran el efecto de las estatinas sobre eventos cardiovasculares
mucha forma significativa, claramente el uso de estrategias por el mes. Sin embargo, estos análisis y los que se tienen que hacer y todo el día por otro efecto industrial, aquí es un proceso de tasas por otro efecto, las estrategias son liberadas, pero inicial. Esto porque lo comento por la pública. Así que, en otros diferentes de programas que se han pero muchas veces la evidencia que cada pastilla para mejorar el nivel profesional en ese grupo de población es no la misma que la población estudiante, ¿no? O sea, si estudian, entonces, ese es otro punto también a considerar. Si tienes una empresa, pero no es sobre todo como más por arriba de 10, no mostrarse que no tiene sinceridad. Y se puede hablar de sinceridad. Lo más entiendo. Ya se va a esperar las actividades. Se entiende por la colaboración. Y luego aquí, si el foto que ya está bien, si esa versión, por encima de la cuenta, y una versión a 800. Y luego tienes que botar 10, y dices que se puede ir. ¿Qué nos quiere iniciar? La se puede financiar. Yo siempre que de 50 y 75 digamos por eso. Pero cerca, pues de la cosa. No va a ser increíble de 2.75. Estamos por arriba de 12.5 para poner un producto. Aumenta el riesgo de eventos promovidos por los planos. Sobre todo, tenemos que incluir el destino espacial y el paciente dice, soy médico, pero si yo vengo a hablar con el humano, también creo que usar no sé cómo hay personas y es muy fácil. Es un sueño, es un sueño de las instituciones. El paciente algo tiene una movilidad de y no aprovecha nada. El paciente que tenga un carbonato de trabajo de se sugiere que inicie con suplementaciones de para tratar de llevar el carbonato de 24 hasta 26 millones por litro. Es una recomendación. Y finalmente, por la parte de glucosa, vamos a hacer las cifras y lo que requiere. La mayoría de los pacientes que ya están muy avanzados, muchas veces las estadísticas de los clínicos ya salieron porque está protectora. Y ahí en esos casos es mejor manejar la china. Porque para la enfermedad se ha mostrado que tiene más efectos de mujeres que el efecto de los medicamentos de la casa de los a veces sobre todo en el estudio, pero no necesariamente en las tablas finales, no solo que no hay las empresas tasas de menos de 30, estos son tasas de más de 90. O sea, eso es muy bien que explorar, sobre todo la falta de ese público, la pensamiento. Nosotros no tenemos a ver un paciente apegado, con pocos medicamentos, un paciente estrictamente apegado a ellos, por el medicamento. Muchos de los médicos son pastillas, no se lo mismo, ¿no? Pero se les pone. Muy bien, pero porque algo se puede decir las cosas. Sabemos de clases sobre algo así, si no te van de la madre, por el primer año, y implementar, por ejemplo, para tener voz, sí, para Gracias.